quién implicó Jesús aquí? ¿Qué posibilidad? En todo el espectro, ¿qué posibilidad es esta? ¿Acaso Jesús implicó a aquellos que afuera, que están rechazando al Espíritu Santo? Eso es simplemente una posibilidad. Número 2, movámoslo a otro nivel. ¿Implicó acaso a los fariseos? Porque recuerden que en ese tiempo él estaba hablando en presencia de los fariseos y los saduceos. Porque ustedes deben acordarse muy bien que el Señor Jesús, siendo un profeta, él estaba al tanto que un profeta no puede ser profeta en su propia tierra, incluso por su propia gente. Y incluso el Señor también estaba muy consciente de la salida amarga que él tendría que pasar, el rechazo amargo y la salida amarga, cómo lo iban a maltratar, rechazarlo y matarlo. Aleluya. ¿O estaba Jesús hablando a los judíos? Esta es la comunidad en general, la clase en general, porque los fariseos y saduceos eran solo una porción de la comunidad judía, del pueblo hebreo. ¿Acaso el Señor estaba implicando el pueblo hebreo, el pueblo judío? Porque ustedes pueden ver claramente que en ese tiempo, el pueblo hebreo, el pueblo judío, ellos no reconocieron al Mesías, lo que esencialmente significa que ellos no reconocieron el nuevo pacto de la gracia, que es el que él escribió. Y que recuerden además que la diferencia entre las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas es la jarra de aceite. Y aún así sabemos que la vasija de aceite representa esencialmente el aceite consagrado. El aceite de unción consagrado representa al Espíritu Santo. Aleluya. Y no hay manera de que el pueblo judío, los fariseos y los saduceos hubiesen recibido al Espíritu Santo si ellos no aceptaron el nuevo pacto de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo solo vino a través del nuevo pacto de la gracia. Aleluya. Entonces, Jesús implicó, ¿acaso que se trataba de los fariseos, los saduceos y el pueblo judío? Aleluya. Permítanme traerlo a otro nivel. ¿Quiénes eran estas vírgenes insensatas? Porque el secreto va a depender de su habilidad de recibir revelación y ser capaz de identificar quiénes eran estas vírgenes insensatas, quienes se perdieron el reino de Dios, para que usted pueda evitar ser como ellas y para que puedan entrar. Aleluya. Y de nuevo, lo he clarificado mucho aquí, que no va a depender de su habilidad de tratar de definir a las 5 vírgenes prudentes. Ahora, permítanme ponerlo a otro nivel. ¿Acaso el Señor Jesús implicó respecto a las vírgenes insensatas la iglesia que lo iba a rechazar? Aleluya. Aleluya. There are several scenarios here you have to understand. Hay varios escenarios aquí que usted debe entender. Recuerden que todo lo que se había escrito de Israel, aleluya, incluso el rechazo que Israel tendría contra el Señor Jesús, que a propósito es la piedra angular de Israel. Este rechazo llevó al cierre de la puerta este de Jerusalén. Y sin embargo, dentro de esa puerta,
was the temple of the Lord, estaba el templo del Señor. and the eastern gate is closed, facing the Mount of Olives, where Y la puerta este está cerca frente al monte de los olivos, the rapture takes place, donde el rapto se lleva a cabo, and from where the new visitation of the second coming will take place. y desde donde la nueva visitación de la segunda venida se va a llevar a cabo. We know that there is nothing the Lord God spoke Nosotros to sabemos his que wife, no hay the nada wife of que el Jehovah Señor Israel, Dios haya hablado a su esposa, that was not a prophecy. la esposa de Jehová Israel, He was speaking to the que no fuera una profecía bride of Christ, the church. hablando a la novia de Cristo, la iglesia. So by the foolish virgins, Así que las vírgenes insensatas, did the Lord imply the church ¿acaso el Señor estaba significándolos como la iglesia that would fail to recognize que fallaría en reconocerlo a Él, him, reject him, or reject the Holy Spirit? rechazarlo a Él o rechazar el Espíritu Santo? Essentially. Hallelujah. Esencialmente, Who were the people aleluya. the Lord referred to? ¿Quiénes son estas personas a las cuales se refiere el Señor? Let me bring it to another level. Permítanme traerlo a otro nivel. Did the Lord Jesus imply that church, those of you that received the anointing of the Holy Spirit and then lose it? Permítanme llevarlo a otro nivel. ¿Acaso el Señor Jesús implicó aquella iglesia que tenía la unción del Espíritu Santo y luego la pierde? Because we've seen such cases too. Porque también hemos visto estos casos. We've seen King Saul Hemos in the visto Bible, al rey Saúl en la anointed of Biblia, the Lord, ungido del and then Señor, because he y falls luego, out of the porque se obedience of salió the de la Lord, the will of the obediencia Holy del Spirit, Señor, de la obediencia he del is caused Espíritu to lose the Santo. anointing of the Holy Spirit. Esto We've seen causó the que temple of the él Lord in perdiera la unción del Espíritu Santo. Hemos visto el templo del Señor Jerusalem en Jerusalén. during the time of Ezekiel. Durante el tiempo de The glory of Ezequiel, the Lord is in the temple, la gloria del Señor está en el templo, but because of the fallout, pero debido a la caída, the glory of the Lord leaves the temple of the Lord. la gloria del Señor sale del templo del Señor, de That's the parte, anointing of the Holy Spirit. y por lo tanto la unción del Espíritu Santo. Is somebody following me here? ¿Alguien me está siguiendo Aleluya. aquí? We also Aleluya. see David, También the vemos a precious servant David, of the Lord. el precioso The servidor man del that the Señor, Lord Jehovah himself said, that is a man after my own heart. el hombre del que el mismo Señor Jehová dijo, este es un hombre de mi propio corazón. Remember, David was very special Recuerden unto the Lord. Que David era muy especial para el Señor. No wonder the Lord Jesus is said to come back and sit. He's coming back No es de asombrarse que el Señor Jesús dijo que iba a regresar a to sentarse sit on the throne of his father David. sobre el trono de su padre David. David had the anointing as a prophet of God. David tenía la unción como profeta de Dios. The Lord spoke with him at that time by El Señor le habló en esa época por voz, voice and visions and dreams, y visiones y sueños, as he speaks to his prophets. como habla con sus profetas. David was also raised as a shepherd. David también fue levantado como pastor de ovejas, A pastor of the Lord's people, Israel. como pastor del pueblo de Israel, el pueblo del Señor. David was anointed in several capacities as a king. Many anointings. He had David fue ungido en varias capacidades, como rey, muchas unciones, multiple anointings. múltiples unciones. God loved him. Dios le amaba. But we see that when David falls to sexual sin, Pero vemos que cuando David cayó en el pecado sexual, he loses the anointing of the Holy Spirit. él perdió la unción del Espíritu Santo.
Is this the group of people Jesus was implying? ¿Es acaso este grupo de personas que Jesús estaba implicando? When he spoke about the 5 foolish virgins, Cuando habló who de did las not carry the 5 oil. vírgenes insensatas very que no clearly llevaron el here aceite, también several vemos claramente cases in the aquí Bible. varios casos en la Biblia, Even Eli. incluso Elí. Eli was a priest Elí ordained era un by the Lord, sacerdote ordenado favored por el by the Señor, Lord, que tenía el favor anointed del of the Señor, Lord, ungido so he del Señor. operated Así under que the él influence operaba of the bajo Holy la Spirit. influencia del When Espíritu he offered Santo. the blood, Cuando él ofrecía the la glory came sangre, and la sat on the gloria mercy descendía seat y of se the Ark of the sentaba sobre el Covenant. propiciatorio That means the del Holy arca de la Spirit was alianza. with him. Eso significaba But que el when Espíritu Eli is not Santo estaba able to sobre él. rebuke Pero sin, cuando Elí no fue capaz even de the reprender el sexual things pecado, that his sons incluso were el involved pecado in, sexual en el cual estaban involucrados sus hijos, what do you see? ¿qué ven We ustedes? see very Vemos claramente clearly that he que loses the él anointing of the pierde Holy la Spirit. unción del And Espíritu the Santo Ark of the Covenant y el arca de la is taken alianza away es llevada into lejos Ashdod by the hacia Philistines. Asdod, a los He filisteos. loses the anointing Él of the Lord. perdió la Are unción these del the Señor. people the Lord ¿Es esta implied la to? gente que el Señor Is this está the group implicando that aquí? Jesus ¿Es este was el grupo talking about, del cual Jesús estaba symbolizing hablando, them, simbolizando even with the 5 a las foolish 5 virgins, vírgenes insensatas? Que up to the incluso point of después being de haber able to sido hear the voice of capaces the archangel, de llegar al punto de still escuchar did la not voz del enter arcángel, into the aún rapture así no entraron en el rapto de la iglesia. of the church. Who are these people, somebody? ¿Quiénes son There estas are several personas? cases Alguien dígame. Hay varios casos of servants of God de siervos de Dios losing the anointing of the Holy Spirit. que perdieron la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Who are these ¿Quiénes son people estas that personas failed que to fallaron enter, en even entrar, after they have heard the incluso voice of the después de archangel? haber escuchado Because la it voz will del strictly arcángel? depend on the ability of the church to use the wisdom, the anointing of the Holy Spirit, the Porque va a depender estrictamente de la habilidad de la iglesia para usar la sabiduría y unción del Espíritu Santo, revelation of the Holy la Spirit revelación in del Espíritu defining this Santo category. en definir esta That is what categoría. will allow Esto the es lo church que va a entry permitirle into the a la rapture. iglesia There a la are many entrada cases del in the rapto. Bible Hay muchos of casos en la servants of Biblia God, de even the siervos man de of God Dios, from Judah, incluso 1 el Kings hombre de chapter Judá 13. en Primera de The man Reyes that the capítulo Lord sent to speak 13, to the altar el when hombre Jeroboam que el was the Señor king. envió 1 a Kings hablar 13. al altar, al rey cuando Jeroboam era rey. Primera de Reyes capítulo 13. And you see the Lord sent him and said, Y ustedes ven que el Señor lo envió y dijo: when you go and encounter the altar, cuando tú vayas y encuentres el altar, and I'm sure he saw it in a dream. y estoy seguro que lo vio en un sueño. I can tell you very clearly, I see every day. Yo les puedo decir claramente, yo lo veo diariamente. I see things, I see people. Yo veo cosas, yo veo gente, Even before I meet them, incluso I see antes de every event of the encontrármelos. day. Yo veo cada And this man evento of del God día. must have Y este hombre de Dios also seen this event. también debió haber visto este evento, That when he went, he would meet Jeroboam at the altar, que cuando fue se encontraría con Jeroboam en el altar, preparing to offer the defiling, the filthy sacrifice they were offering preparando la ofrenda y profanando el sucio sacrificio down to the altar. que estaban those high ofreciendo places. en el altar, en esos lugares altos, And to speak to the altar, to speak to that y de hablar al altar, altar. de hablar a aquel And you see altar. that when Y ustedes Jeroboam the ven king, que cuando Jeroboam el rey, when the king cuando el said, rey dijo apprehend him, que lo get a hold of prendieran, him, agárrenlo, then the hand of the king remained entonces la mano del rey dry. se secó. Hallelujah. Aleluya. There was so much power of the Holy Spirit Había tanto poder del Espíritu Santo with the man of God from Judah con el hombre de Dios de Judá. in 1 Kings 13. En Primera de Reyes 13. But look at this, somebody. Pero miren esto atentamente. After all that, Después de todo esto, the Lord después de haber cumplido la misión, had initially spoken with him and told him, el Señor le había hablado inicialmente y le había dicho: on your way back, don't use the same route you have used. que en la ruta de regreso no utilizase la misma ruta que él había utilizado. And don't eat any bread or drink any.
y que no comiese ningún pan o bebiese ninguna agua. That was the instruction, the command of the Lord. Esa fue la instrucción, la orden del Señor. But what do you see here? He uses a different Pero miren lo que dice acá. Él usa una ruta diferente. route. And then an old prophet sends his Y luego un profeta viejo es enviado, servant who lies to this young prophet. quien le miente a este joven profeta, But the man of God al from hombre Judah, de Dios de Judá. and the young prophet, the man of Y God from entonces Judah, el joven goes profeta, and eats bread el hombre de Dios, va y come pan with the old prophet. con el And in the profeta process, anciano. when he goes back, Y en el the lion is proceso, able cuando regresa, el león es capaz to devour de him and devorarlo y matarlo. So you see the picture, Así que ustedes very, ven una very imagen tough allí picture muy ruda of the donkey del burro standing parado here on one side allí of the al road. lado del camino. The dead body El of the man cuerpo of God muerto from del Judah hombre is here de on the Dios road, de Judá and the está aquí lion del is otro standing on lado this del side. camino y el The león lion is parado not al able lado. to El león attack no the fue donkey. capaz de atacar al And the dead burro. body is Y el lying cuerpo there. muerto está In fact, tendido to bring it allí. to another level, De hecho, para the traerlo a old otro prophet nivel, comes, el profeta the lion is anciano still standing viene, here, el león the sigue donkey is parado here, allí, el and he burro está pulls aquí, away y a la the lejos young al prophet joven who has been profeta que ha the sido man of muerto, God from Judah. el hombre de Dios And de the lion Judá. cannot even Y el león attack, no puede ni siquiera does not atacar, attack the no old ataca al prophet who profeta lied anciano que to the man of mintió God from Judah. al hombre de We know Judá. that the anointing Sabemos of the que la Holy unción Spirit del is the Espíritu favor of the Santo Lord. es el favor del That is what Señor. empowers Eso the es lo que church, empodera a la iglesia, empowers the Christian, empodera al cristiano, empowers the servants, empodera a los even servidores, protects the incluso servants of protege God a los servidores as they de are sent Dios by the Lord. cuando son So you enviados can por see el very Señor. clearly Entonces that pueden the ver anointing muy of the Holy claramente Spirit que had la left unción del this man of Espíritu God from Santo Judah había dejado a because este of hombre de Dios de Judá debido a la obedience. desobediencia. Aleluya. So who were these Entonces, people ¿quiénes eran estas personas that the Lord Jesus talking about? de las cuales You el see that Señor there is a real Jesús hablaba? possibility here Ustedes ven que hay that he una could gran have been talking posibilidad about aquí the que él pudiese estar hablando anointed who lose the anointing. de los ungidos que perdieron su unción. And it seems to me that this loss of the anointing of the Holy Spirit Y me parece que esta pérdida de la unción del Espíritu Santo only takes place at the midnight hour, solo sucede a la hora de la medianoche, at the peak season, en la estación pico, when now the bridegroom is coming. Hallelujah. cuando ahora el novio está viniendo. Aleluya. I'm bringing you to the next level. Hallelujah. Los estoy llevando al siguiente nivel. Aleluya. Because we have seen that the remnant that enters Hemos visto que el remanente que entra into the rapture of the church en el is rapto de la absolutely iglesia the es absolutamente el remanente del Señor. remnant of the Lord. Even the word remnant is defined by the Lord himself. Incluso la palabra remanente es definida por el mismo Señor. This is what we're beginning to see even as this teaching is advancing. Esto es lo que hemos comenzado a ver a medida que esta enseñanza está avanzando And progressing. y And again, I've progresando. spoken very clearly E incluso he hablado claramente that it will depend on the ability of the church que va a depender de la habilidad de la iglesia to be able to discern de ser capaz de discernir and without a doubt identify y sin ninguna duda he identificado the 5 foolish virgins las 5 vírgenes insensatas that did not enter into the kingdom of God, que no entraron en el reino de Dios and that out of there y que de allí is the big gateway es el gran camino a la puerta for the church to enter into the rapture. para que la iglesia entre en el rapto, Because then she can avoid porque entonces ella podrá evitar that which the foolish virgins had, aquello que las vírgenes insensatas tenían, so she can see the kingdom of God. para que ellas puedan ver el reino de Dios. I want to move to the next level. Yo quiero moverme al siguiente nivel. Even as we look at this mighty conversation the Lord is having with the church, Incluso a medida que miramos esta poderosa conversación que el Señor está teniendo con la iglesia regarding his perfect bride.
en referencia a su novia perfecta. Now, one of the main things that stands out Ahora, una de las cosas que sobresalen, de las más importantes que sobresalen, is the fact that out of the church, es el hecho de que saliendo de la iglesia, those who receive revelation at that point in time, aquellos que reciben la revelación en ese punto en el tiempo, that the wedding of the Lamb of God is near, que las bodas del Cordero de Dios están cerca, that minority symbolized by the 10 virgins esa minoría está simbolizada por las 10 vírgenes, not 5, 10 virgins, no las 5, 10, who pick up their lamps quienes recogieron sus lámparas and step out into the darkness. y salieron a la oscuridad. We've seen that is the minority that steps out, the remnant that steps out Vimos que este es el remanente que sale to go to wait on the bridegroom. para ir a esperar al novio. But one of the key things that we see clearly, which I want to address right now, and Pero una de las cosas que vemos claramente, de la cual quiero explicar en este momento, in much greater depth, en mucha más profundidad, is the fact that they step out into the darkness. es el hecho de que ellas salen en la oscuridad. What is the Lord speaking on that? ¿Qué está hablando el Señor respecto a esto? What is the message to the church? ¿Cuál es el mensaje a la iglesia? Even as we elucidate, we open up, unveil, Incluso a medida que abrimos, descubrimos, revelamos this mighty conversation esta poderosa conversación that marks the finality of the process of preparations for the wedding of the Lamb of que marca el fin de los versículos de la preparación para God. las bodas del Cordero Now, de Dios. Very clearly, Ahora, muy claramente, I want to look at the darkness into which the virgins stepped out. quiero que veamos la oscuridad a la que las vírgenes salieron. Now, the fact that there was darkness out Ahora, el hecho de que había oscuridad allí fuera definitely brought a necessity into the virgins taking lamps to go out. definitivamente trajo una necesidad de que las vírgenes tomaran sus lámparas para salir. Again, I rephrase it. De nuevo, lo pongo en nuevos términos. The virgins needed the lamps burning before they could step out and go wait for the chief. Las vírgenes necesitaban que sus lámparas se mantuviesen encendidas antes de poder salir y esperar por el novio jefe, Bridegroom, who is the perfect Lamb of God, quien es el perfecto Cordero de Dios, who is Christ Jesus the Messiah, quien es Cristo They Jesús needed el lamps. Mesías. which were lit Ellas necesitaban las lámparas que fueron arregladas in order to go out, like para poder salir, the Bible says, como lo dice la so they Biblia, could wait on the coming of the Lamb of God. para poder esperar en a la venida del Cordero de Dios. What is this darkness that was out there? ¿Cuál es esta oscuridad que estaba allí fuera? And we see that when the Lord comes in the midnight hour, Y vemos que cuando el Señor llega en la hora de la medianoche, hallelujah, aleluya, in the heart of the darkness en el of the corazón de la oscuridad in the de la midnight noche, hour, en la hora de la medianoche, He comes in the darkness. So what Él viene en la oscuridad. is this darkness? Let us look at the Entonces, ¿cuál es esta oscuridad? Veamos a la oscuridad darkness vis-a-vis the Lord and the en virgin. revelación al Señor y las vírgenes. What is the Lord speaking to you as a church today ¿Qué es lo que el Señor les está hablando a ustedes como la iglesia hoy? when He says they stepped out in the darkness? Cuando dice que ellas salieron en la oscuridad. Remember very well our Lord Jesus said, I am the light of the world. Recuerden muy bien que nuestro Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo. So this darkness essentially speaks about the world.
Entonces, esta oscuridad esencialmente habla respecto al mundo. It speaks about the sinful world. Habla respecto al mundo pecador. And that essentially also Y esto esencialmente también allows us to redefine, nos permite redefinir, re-explain reexplicar the process of the virgins taking their lamps el proceso de las vírgenes tomando sus lámparas and stepping out, y saliendo, and even the purpose for which they stepped out with the lamps. e incluso el propósito por el cual salieron con sus lámparas. Hallelujah. We Aleluya. have seen several cases which we're going to handle, like in the book Hemos visto varios casos que vamos a ver, como en el libro of Daniel, chapter 12, verses 2 to 3, de Daniel, capítulo 12, versículos 2 al 3. when the Lord was speaking about the rapture and the raptured saints. Cuando el Señor hablaba del rapto y de los santos que eran raptados. And he said, and for Y él those dijo, who are los wise, entendidos they will shine resplandecerán like the brightness of como the el heavens. resplandor del And firmamento. for those Y los que who enseñan lead many la into justicia a la righteousness, multitud, hallelujah, aleluya, like the stars como las forever estrellas and a ever. perpetua And you eternidad. see very Y ustedes clearly ven claramente that there que is a hay command una there. orden allí. When it comes Cuando to se the rapture, trata del rapto, the Lord was el speaking of Señor a commissioning estaba statement, a hablando de commissioning of una the church. comisión a la That's why iglesia. you see Por that eso es que the 10 ustedes ven virgins que las having 10 received vírgenes, revelation habiendo recibido that the revelación end time has de que el come fin de los and the wedding tiempos is ha going to llegado happen y que very la soon, boda va a llevarse a that cabo the muy bridegroom pronto is going to y de que el appear very novio va a they aparecer muy pronto, stepped out pronto, of the church. ellas salen Out. They went de la out iglesia, fuera. Ellas salieron a la oscuridad, into the darkness, into the world. al And mundo. so you begin to understand that they took Entonces ustedes comienzan a entender que ellas tomaron the commissioning statement, la declaración de comisión, they embodied it into their beings, ellas lo encarnaron en su ser, which means they wore it, they carried it, lo que quiere decir que lo cargaron, lo tenían encima, which tells you that they went out to evangelize the dark world. lo que quiere decir que ellas salieron a evangelizar al mundo oscuro. Hallelujah. Aleluya. Again, you see very clearly here De nuevo, ustedes ven muy claramente aquí that in the book of Daniel it says, que en el libro de Daniel dice if you bring more, you evangelize more in these last days, que si ustedes traen más, si evangelizan más en estos últimos días, you shine like the stars forever and ever. usted va a brillar como las estrellas por la eternidad. Hallelujah. And Aleluya. those who are wise, I don't want to go into that now, Y aquellos que sean sabios, no quiero ir allí en este momento, wisdom. sabiduría. What is wisdom to the Lord? ¿Qué es la sabiduría para el Señor? And later I will explain the true identity of the wise virgins to you. Y más adelante les voy a explicar la identidad de las vírgenes sabias a ustedes. And you see why Daniel Y verán said those who are wise will shine like the bright ¿Por qué Daniel dijo sobre aquellos que son sabios brillarían of heaven. como las lumbreras del The Bible cielo? in the book of La Proverbs, chapter Biblia en el libro de Proverbios capítulo 1, Verse 7 says, versículo 7 the dice, fear of the Lord is the beginning of all wisdom. el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. So you see the context under which the Lord used the word wise. Ahora ven el contexto bajo el cual el Señor utilizó la palabra sabiduría. And those who are wise Los entendidos o sabios will shine like the brightness of the heavens. resplandecerán como resplandor del firmamento. But let's move step by step into Pero movámonos paso a paso this. en esto. The world that we live in El mundo en el que vivimos is a dark world. es un mundo oscuro. That is how the Lord characterizes the world. Así es como el Señor caracteriza al mundo. There is a lot of darkness in the world. Hay muchísima oscuridad en el mundo. And there are several scriptures here that define the church vis-a-vis the world.
Y hay muchas escrituras aquí que definen a la iglesia en relación al mundo. Whereby the world is in darkness, donde el mundo está en oscuridad and the church has the light. y la iglesia tiene la luz. And again, like I said, our Lord Jesus said, Y de nuevo, como dije, nuestro Señor Jesús dijo, I am the light of the world. yo soy la luz del mundo. Let's look very clearly here at the book of Micah, right from the Old Testament. Esto está muy claro aquí en el libro de Miqueas en el Antiguo Testamento. Micah chapter 7, verses 8 to 9. Miqueas capítulo What does the 7 Lord say versículos about this 8 al darkness 9. and ¿Qué the es lo que dice el Señor respecto a esta light that he oscuridad brought us? y la luz And he que nos says trajo? that Y él this is the dice prophecy that was spoken que esta about es la the darkness profecía que fue hablada respecto a la oscuridad, the Lord speaks about. sobre la cual habla el Señor. He says, Él do dice, not gloat over me, my enemy. Though I have fallen, I will rise. Though I sit in darkness, the Lord will be my light. tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Again, verse 8, I repeat. Do not De gloat nuevo, over versículo me, my 8. enemy. Tú, enemiga Though I mía, have fallen, no te alegres de I mí, will rise. porque aunque caí, Though me I sit levantaré. in darkness, Aunque more en the Lord tinieblas, will be Jehová my light. será So mi that luz. explains to you very clearly Así que esto les explica claramente what the Lord meant when he said, a lo que el Señor se refería cuando decía, I am the light of the world. yo soy la luz del mundo. You see very clearly Ustedes ven muy claramente that that is the light from which his people would tap from. que esta es la luz que toma su pueblo So they too can be the light of the world. para que ellos también puedan ser la luz del mundo. Hallelujah. Aleluya. And he still talks about the darkness Y aún así habla de la the oscuridad people of the Lord sit in. sobre la cual se sienta el pueblo del Señor. Verse 9 he says, Versículo 9 dice, because I have sinned against him, I will bear the Lord's wrath until he pleads my case. la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa. And he continues to say, and establishes my right. Y continúa diciendo, y haga mi justicia, He will bring me out into the light, él me sacará a la luz and I will see his righteousness. y veré su Isn't that justicia. amazing? ¿No es esto sorprendente? You begin to understand Usted comienza a entender that when the Lord said he is the light of the world, que cuando el Señor dijo que Él es la luz del mundo, essentially he implied esencialmente Él implicó that there is a darkness out there in the world, que hay afuera una oscuridad en el mundo and that darkness carries wickedness and evil, y que esa oscuridad carga perversidad y maldad. and so he was urging us Y entonces Él estaba haciendo un llamado de urgencia as his people como su pueblo to make sure we seek the light de que nos aseguráramos de buscar la luz so we can be able to see the righteousness of the Lord. para que fuésemos capaces de ver la justicia del Señor. Hallelujah. Aleluya. So in other words, Entonces, en when otras the palabras, 5 wise virgins cuando las 5 vírgenes sabias and the 5 foolish virgins y las 5 vírgenes insensatas received revelation of the coming of the Lord, that the reciben la revelación de la venida del Señor, Lord will come very soon in the rapture, que el Señor iba a venir muy pronto en el rapto, into the wedding of the Lamb of God, en la boda del Cordero de Dios, and they lit up their lamps, y ellas arreglan sus lámparas, took the light, tomaron la luz, hallelujah, aleluya, and they went out into the darkness, y luego salieron fuera a la oscuridad,
they essentially were emulating, ellas esencialmente estaban emulando, taking up the command, tomando la orden, so they too may bring forth the light of the Lord that they have found, para que ellas también pudiesen traer la luz del Señor que habían encontrado unto the dark world. al mundo So oscuro. that speaks about the Entonces righteousness esto that they habla were supposed de la to justicia reflect. que ellas se Hallelujah. suponía que debían And that reflejar. also Aleluya. brings into definition, Y eso también trae a la definición into this picture, en esta fotografía he that gave them the light. aquel que Who les lit their dio la lamps? luz, So they would be able quien arregló sus lámparas to bring into the dark world para que ellas pudiesen traer adentro del mundo oscuro the light that only comes from the Lord. la luz que solo viene del Señor, Because only the Lord porque solo el Señor is the light of the world. es la luz del mundo. Let us advance this very slowly. Continuemos avanzando esto más lentamente. In the book of Ezekiel, chapter 1, En el libro de Ezequiel, capítulo 1, again we are still talking about our Lord Jesus being the light of the world. de nuevo, solamente estamos hablando de nuestro Señor Jesús siendo la luz del mundo. Ezekiel chapter 1, Ezequiel capítulo 1, verse 27. This is what versículo 27. it says here, precious Esto es lo que people. dice aquí, Ezekiel was pueblo describing the precioso. throne around Ezequiel the Lord. estaba describiendo el trono alrededor del Señor. When the Lord, he opened the eyes of Ezekiel, the Cuando el Señor abrió los ojos de Ezequiel, prophet of God, el profeta and de Ezekiel was Dios, able to look and y Ezequiel fue capaz de mirar y ver see the throne of God. el trono de This is what he Dios. saw. Just Esto es lo que vio. one verse, verse 27. Solo un versículo, el 27. Ezekiel 1:27. This is what he says. Ezequiel He 1:27 says, I dice, saw that from what appeared to be his waist up, he looked like glowing metal, as if full of fire, and that from there down he looked like fire, and brilliant light surrounded him. So you begin to understand why the Lord said, I am the light of the world. y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor en derredor. Entonces comienzan a entender por qué el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Because around the throne of God, there is the brilliant light of the Lord. Porque alrededor del trono de Dios está la luz brillante del Señor. And we are seeing very clearly here Y estamos viendo muy claramente aquí that light is what allows his people que esa luz es la que le permite a su pueblo, hallelujah, aleluya, to see the righteousness of the Lord. de ver la And we know that the justicia del righteousness of the Señor. Lord Y sabemos que la justicia del Señor is an absolute requirement es un absoluto requisito for the 5 wise virgins para que las 5 vírgenes prudentes even to enter into the kingdom of God. puedan siquiera entrar al reino de Dios. Hallelujah. You see Aleluya. how I'm pulling this, I'm beginning to derive this for you. Ahora ven cómo estoy comenzando a derivar esto para ustedes, So you may understand exactly why the virgins carried the lamps they carried. para que ustedes puedan entender exactamente por qué las vírgenes cargaban las lámparas que cargaban. They did not carry ornamental lamps. Ellas no cargaban lámparas ornamentales. I know in many homes you get some lamps which are very ornamental. Yo sé que en muchos hogares ustedes tienen lámparas que son muy ornamentales, Decorative purpose. con This is propósitos not for decorativos. decorative purpose. Estas no They son con carried propósitos lamps. decorativos. Ellas cargaban lámparas So the lamps would help them para que las lámparas les ayudasen in the darkness of the world where en la oscuridad del mundo, they were heading to. hacia dónde se estaban dirigiendo.
so they can be the light of that world, para que ellas pudiesen ser la luz de ese mundo, reflecting the light of the world that is our Lord Jesus, reflejando la luz del mundo que es nuestro Señor Jesús. hallelujah. In Aleluya. other words, becoming the bearers of the light of the Lord in the dark world, En otras palabras, convertirse en los portadores de la luz del Señor en el mundo oscuro. is somebody following me here? ¿Alguien me está siguiendo lo que estoy diciendo? And we're going to get very deep here. This is an absolute mighty revelation to the church. Y vamos a llegar muy profundo aquí. Esta es una absoluta y poderosa revelación a la iglesia. So they may be able to be the bearers of the mighty light of the Lord, Para que ellas pudiesen ser las portadoras de la poderosa luz del Señor, who is the light of the world. quien es la luz del mundo. So they too may be the light of the world in the darkness of the world. Para que ellas también pudiesen ser la luz del mundo en la oscuridad del mundo. But the light that they carried, Pero la luz que ellas cargaban, hallelujah, aleluya, even by the lamps they carried, incluso por las lámparas que cargaban, was not just for purposes of the dark world to see the light that was Christ in them, no era solo con el propósito de que el mundo oscuro viera la luz que era Cristo en ellas. hallelujah, Aleluya. but was also for purposes Pero también estaba con el propósito of enabling them de ayudarlas a ellas to walk right para caminar bien within the darkness of the world. al interior de la oscuridad del Personal, mundo, that they too personalmente, may walk para que ellas también pudiesen caminar right. I'm going to rectamente. walk you into every scripture Y voy a caminarles en cada escritura that talks about every single element I've mentioned here. que habla sobre cada uno de los elementos que les he mencionado aquí, Which means there was going to be a process lo que significa que iba a haber un proceso once they reach out in that darkness, antes de alcanzar esa oscuridad, in the process of waiting for the Lord, en el proceso de esperar por el Señor, in the process of being on the watch out, en el proceso de ser vigilantes. and this is the minority that steps Y esta es la minoría que sale to go watch out, a vigilar wait on the Lord, y a esperar en el Señor. there would be a process. Habría antes un proceso. And as they go through that process, Y a medida que iban a través de ese proceso, they don't want to stumble and fall. no se querían tropezar y caer. They want to see the rocks as they Ellas querían ver las rocas a medida put their que feet down. ponen sus pies. Your lamp is a light unto my feet. Tu lámpara es la luz a mis pies. Hallelujah. Hallelujah. But let me walk you very slowly, step by step, so we may understand Pero even how permítanme caminarles muy despacio, paso a paso, para que podamos entender that light becomes a key feature cómo esa luz se convierte en un aspecto importante in the process of waiting on the chief bridegroom en el proceso de esperar por el jefe novio that is coming in the rapture of the church. que está viniendo en el rapto de la iglesia. In fact, that is the most important feature De hecho, esta es la característica más importante that will eventually distinguish que eventualmente diferenciaría the 5 foolish virgins las 5 vírgenes insensatas from the wise virgins, de las 5 vírgenes prudentes and vice versa. y Now, the viceversa. book of John chapter 1, Ahora, el libro de Juan, capítulo 1, verses 1 to 5, Versículos still 1 al talking about 5. Christ, the light of todavía hablando respecto a Cristo siendo la luz del the mundo, world,
Y una vez entendamos la luz que Él trajo, después entenderemos la calidad de la luz de la cual Él estaba hablando, con las 5 vírgenes prudentes, que esa luz que fueron capaces de mantener. They could be first of all distinguished from the light that the 5 foolish virgins were giving, para que pudiesen, primero que todo, distinguirse de la luz que las 5 vírgenes insensatas estaban emitiendo. Hallelujah. Aleluya. Number 2, Número 2, that you may understand para que puedan the entender quality of life la calidad de vida that the 5 wise virgins were carrying, que las 5 vírgenes prudentes estaban llevando, that was able to bring quality que fue capaz de traerles calidad into their waiting process. en su proceso de espera. Hallelujah. Aleluya. So they may be able to Para que ellas pudiesen ser capaces enter the kingdom of God. de entrar en el reino de Dios. Hallelujah. Aleluya. Again, De nuevo, understanding the nature of the Lord as the entendiendo la naturaleza del Señor light of the world como la luz del mundo, will enable us nos permitirá also to understand the también quality of entender life, la the calidad de distinction vida, between the quality la distinción entre of life la calidad de that the vida wise virgins que las 5 vírgenes prudentes had compared to the quality of life tenían en comparación con la calidad de vida that the foolish virgins had. que tenían las 5 vírgenes insensatas. Hallelujah. Aleluya. Which quality of light Cuya calidad de vida enabled the wise virgins habilitó a las vírgenes prudentes to be able de ser to capaces perform even in the last moment, the de desempeñarse incluso en el último momento, peak hour, la gran hora, la hora pico, when everything's setting, the anxiety, the fear that you see in very soon, cuando todo se estaba desarrollando, la ansiedad, el miedo que van a ver muy pronto, and finally the announcement has been made, cuando finalmente el anuncio se ha hecho and all the other lamps are going low, they're dying, they're extinguishing, y todas las otras lámparas se están disminuyendo, están muriendo, están extinguiéndose, they're going dim, se están atenuando. yet the quality of light Sin embargo, la calidad de la luz that the 5 wise virgins had, que las 5 vírgenes prudentes tenían, in fact, de hecho, went up and up from one level of glory to the next. comenzó a aumentar y a aumentar de un nivel a otro de gloria, Thereby enabling them de tal manera que les ayudó to perform at peak time the a desempeñarse en el tiempo pico last days, de los últimos días. hallelujah, Aleluya. and to enter into the wedding banquet of the Lamb of God. Y de entrar en el banquete de las bodas del Cordero. Now we are working on the mechanics Ahora estamos caminando en el mecanismo of the process that allows the remnant church to enter into the wedding of the Lamb of God. al proceso que le permite a la iglesia remanente de la iglesia entrar en las bodas del Cordero de Dios. And that's why I said, Y por esto fue que yo les dije I'm going to dissect it for you que iba a disecar para ustedes such that no stone de tal manera que ni una piedra will be left unturned, sea dejada sin darle vuelta. and such that Y de tal manera que, at the end of this session, al final de esta enseñanza, it will be clear without a speck of a doubt sea muy claro, sin dejar ningún lugar a duda, what you ought to do lo que usted tiene que hacer so you can enter into the kingdom of God. para que usted pueda entrar en el reino de Dios. And I'm bringing this to you Y les estoy trayendo esto a ustedes, very much aware
estando muy consciente of the fact that every letter of every word written in this book, the Bible, del hecho de que cada letra de cada palabra escrita en este libro, la Santa Biblia, will be fulfilled on that day. va a cumplirse en ese día. So it's absolutely important Así que es absolutamente importante that we understand que entendamos that the King of Wisdom, que el Rey de Sabiduría, our Lord, nuestro Señor, when he spoke these things, cuando Él habló estas cosas, these are things that have a lot of revelation estas son cosas que tienen mucha revelación, embedded underneath, embebidas al interior. thereby requiring the wisdom of the Holy Spirit. Por lo tanto, requiriendo la sabiduría del Espíritu Santo, So we may be able to understand para que podamos entender for purposes of entering into the kingdom of God. con el propósito de entrar al reino de Dios. But again, we see very clearly here Pero de nuevo, vemos muy claramente aquí that therefore the lamp was necessary because there was darkness out. que la lámpara era necesaria porque había oscuridad afuera. And the lamp was necessary because it's a commissioning statement that was spoken to the remnant that now steps out to wait on the bridegroom. Y la lámpara era necesaria porque es una declaración de comisión que fue hablada al remanente que ahora sale fuera a esperar al novio. That for those who will lead many into the righteousness of the Lord, Para que aquellos que dirijan a muchos a la justicia del Señor they will shine like the stars forever and ever. brillarán como las estrellas por la eternidad On the day of the rapture. en el día del rapto. At the same time, Al mismo tiempo, we see that the light that the 10 virgins carried vemos que la luz que las 10 vírgenes llevaban had to have a certain quality tenía que tener una cierta so cualidad they too may not stumble and fall, para que ellas tampoco tambalearan y cayeran, which light, cuya calidad de luz whose quality would allow them to see the rocks and the little stones even as they are walking along this path, les permitiría ver las rocas y las pequeñas piedras incluso a medida que caminan a lo largo del camino, in the darkness of the world, en la oscuridad del mundo, and are waiting for the coming of the bridegroom, y esperando por la venida del novio, so they may enter having not fallen. para que pudieran entrar sin haber caído. Hallelujah. Aleluya. Which quality of light, I repeat, Cuya calidad de luz, yo repito, would be able to withstand sería capaz de permanecer the heavy storms las pesadas tormentas of the midnight hour, the de la hora de la medianoche, heavy winds that were going to come at the midnight hour, los vientos pesados que iban a venir en la hora de la medianoche, when all the other lamps would be extinguished cuando todas las otras lámparas se estarían extinguiendo and dying and y dimming out, muriendo y so they would still be atenuándose, able to perform and enter. para que a pesar de ello ellas fueran capaces de desempeñarse